Hola, bueno, hoy es 24 de junio 2024. Estamos con la camiseta puesta a la selección Colombia hoy en la Copa América, allá en Houston contra Paraguay. 2-0, ganamos. Y creo que a Chilaver hay que cerrarle la... Bueno, es lo siguiente. Voy a revisar un tema hoy acá a propósito del video anterior sobre unas posibles reformas que se están planteando en la fase intermedia de la Ley 906 Código de Procedimiento Penal, es decir, escrito de acusación y la audiencia preparatoria. Y entonces les expliqué allí que con un documento que tengo del Ministerio de Justicia plantearía entonces en la próxima sesión del Congreso seguramente, tratando pues de darle entrada a modificar el artículo 339 para que las partes se pronuncien acerca de la validez jurídica y probatoria del escrito de acusación. Pero especialmente dice lo relativo a la probabilidad de verdad de que trata el artículo 336. Que entonces el juez podrá examinar los elementos materiales probatorios, evidencia física y los hilo del fiscal y también de la defensa si los ha ofrecido. Y ahí se va a dar entonces una controversia y eso se resuelve en un auto interlocutorio. También allí en esa fase de control de acusación de ese juez, que también irá a la preparatoria, muy diferente ya, porque una vez clausure la preparatoria lo que se envía es a otro juez para que él conozca solamente lo del juicio oral. Entonces, en relación con esa declaración de la validez del escrito de acusación, si la declara el juez así como tal en esa audiencia y además incorpora las observaciones, adiciones y correcciones al escrito de acusación, podría hacerlo allí mismo. Si hay alguna controversia, pues ese es un auto interlocutorio contra el que caen los recursos y se iría entonces ante el superior jerárquico. Pero el tema es hoy, voy a hablar de la probabilidad, que ese es el estándar intermedio, porque una cosa es el estándar de inferencia razonable para la imposición de medida de aseguramiento, otra cosa es el estándar del artículo 336 de la ley 906, cuando dice la norma que el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o informe legalmente obtenido se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Mientras que el último estándar, antes conocíamos de la certeza, hoy en día, pues, de acuerdo con la legislación actual, ley 906, pues hablamos es de el convencimiento más allá de toda duda. Cuando la norma dice en el artículo 381 que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio oral. Y veo la necesidad de volver a retomar este tema, porque pues también le he dedicado unos acápites en otras sesiones, pero ahora volviendo otra vez sobre este punto acá de esa controversia que se puede realizar si se aprueba pues esa reforma ante ese juez de control de acusación. Entonces voy a hacerme énfasis en el libro de la lógica de las pruebas en materia criminal de Nicola Framarino de Malatesta.
Ese está en son dos tomos, tomo uno, tomo dos de la editorial Temis. Pero en la página 64, allí revisando pues este asunto, en el capítulo de que trata de la probabilidad con relación a la certeza. Permítame, busco aquí a Nicola, el gran tratadista Fra Marino de Malatesta, italiano, ¿no? A ver si me aparece algún dato aquí de dónde era natural el tratadista Nicola Framarino de Malatesta. No, pues iba a mirar a ver de qué parte, qué regiones de Italia, nacido en qué fecha y en qué fecha falleció. Bueno, ahorita voy mirando acá y entonces se los voy a buscar para mirar entonces un poco su historia de este procesalista. Bien, el tema es que entonces cuando cogemos la obra y él hace el análisis del asunto, se hace esta reflexión allí. ¿En qué consiste subjetivamente la probabilidad? Consiste en la percepción de los motivos convergentes y divergentes, todos los cuales se consideran dignos en la medida de su diferente valor de ser tenidos en cuenta. De ese modo es fácil establecer ya la diferencia entre la probabilidad de un lado y la certeza. Pero pues aquí para nuestro propósito, entiéndase, para el convencimiento más allá de toda duda. De ese modo es fácil entonces establecer esa diferencia porque por un lado la probabilidad y por el otro lado la certeza con motivos divergentes. La probabilidad ve los motivos divergentes, la probabilidad ve los motivos convergentes y divergentes y los considera a todos dignos de ser tenidos en cuenta, aunque más los convergentes que los divergentes. En cambio, la certeza supone que los motivos divergentes de la afirmación no merecen racionalmente ser considerados y por lo tanto afirma. La certeza será la conciencia de la verdad. Leyendo acá Nicola Framarino de Malatesta, cuando existe primero que todo existe una conciencia ciudadana. Y cuando el juez dicta su sentencia en correspondencia incluso con esa conciencia ciudadana, estaríamos diciendo que hay la certeza que no es otra cosa sino que la conciencia, la de verdad. Para ello entonces voy a tomar como modelo de ejemplo el caso de Johnny Rodolfo Leal, que es el que le hice todo el seguimiento hasta la lectura de la sentencia por parte del juzgado a cargo de ese caso, y porque allí básicamente hubo razones más de peso de responsabilidad penal con los indicios de un hecho conocido se llegó a uno desconocido, y así se construyó por parte del fiscal que llevó este caso, el doctor Mario Burgos, que introdujo al juicio de acuerdo con la sentencia 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre la evidencia física, su incorporación al debate público bajo el principio de mediación del artículo 379, que es el que tiene en cuenta el juez, que solamente analizará
lo que le ingrese al juicio oral para dictar su sentencia. Entonces, cuando presentó escrito de acusación, pues lo hizo con unas razones de probabilidad de verdad. Y llevó entonces al juicio los insumos o los elementos materiales de prueba a efectos pues de demostrar la responsabilidad de Johnny Rodolfo Leal, quien fue así considerado en primera instancia, o sea, por la juez, por el ACUO. Eso está ahora en apelación. Sabemos pues lo que le pasó allí a Daniel Peña, amigo Daniel Peña del defensor público, pero que a poco dos días ya de presentar el escrito de apelación lo cambiaron o le renunció y nombraron otro defensor. Está en todo su derecho, por supuesto. Y ahora irán en la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá para examinar la decisión de la judicatura. Y es que esto cobra especial interés porque el tema de la probabilidad, porque recientemente acaban de admitir la demanda del caso Andrés Colmenares, el caso pues del joven en Bogotá, que también fue un tema muy mediático en su momento, y entonces ahora admiten la demanda de casación interpuesto por el abogado, y pues la Corte Suprema irá a entrar a analizarlo por ese recurso extraordinario de casación. Y justamente ayer hablaba con Eider Bolívar, amigo mío, profesor, docente, catedrático de la Universidad de Medellín, Antioquia, y pues me dice: Miguel, ahí sería bueno que revisaras el tema de la sentencia de primera instancia de la CUO en ese caso de Colmenares. Y yo le dije, bueno, él lo hace, utiliza esa sentencia por el enriquecer, está enriquecida en el tema probatorio. Entonces voy a mirar aquí un pedacito, les voy a exponer la teoría del caso del fiscal, la teoría de las víctimas y el de la defensa. Y así entonces los invito a que revisen esa providencia. Yo la tengo aquí a mi mano, esta me la mandó Eider y le agradezco, pero pues para poder abordar estos temas tan interesantes sobre ese estándar de prueba, el de la probabilidad, que es el intermedio, y ya el del convencimiento más allá de toda duda, la prueba para condenar del artículo 381, y también como principios rectores, pues el artículo octavo, cuando dice la norma, la ley 906, perdón, el séptimo: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Eso va en concordancia con el artículo 381. Ahora vuelvo otra vez con Nicolás Framarino de Malatesta en este análisis que estoy haciendo acá. Pero por el momento miren lo siguiente, a ver, lo voy a leerles aquí brevemente las teorías del caso de las partes de acuerdo a ese documento que aparece allí. Dejó claro que quería probar la fiscalía primero. Y ahora hacemos el paralelo con el caso de Johnny Rodolfo Leal para que ustedes pues también revisen allí. Y dejó claro que quería probar primero que Luis Andrés Colmenares Escobar fue víctima de una agresión que le generó múltiples traumas, fracturas en su rostro, y que por caer en un estado de inconsciencia sus agresores lo ocultaron en el caño del Virrey, que fallece por triple conjugación de factores como, primero, depresión del sistema nervioso central, 2, trauma cráneoencefálico, 3, asfixia por sumersión en medio líquido,
hechos presuntamente acaecidos el 30 de octubre del 2010 en la zona rosa de Bogotá, que en virtud de ello, Laura Milena Moreno Ramírez debe ser condenada por el delito de homicidio agravado a título de coautora. Artículo 103, 104, numeral séptimo del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Y para Jessie Mercedes Quintero Moreno, en calidad de presunta autora de las conductas punibles de encubrimiento en concurso heterogéneo con falso testimonio. Artículos 446, 442, 446 y 31 del Código Penal. Según la Fiscalía, todo lo anterior demostrará más allá de toda duda razonable que Laura Milena contribuyó eficazmente al resultado, muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, así como que Jessie Mercedes Quintero, mediante su posterior connivencia, ha pretendido favorecer ante las autoridades la participación de Laura, siendo testigo de la cadena de sucesos que en este caso corresponden a un homicidio agravado, atribuible a aquella a título de coautora impropia. Que Laura, apoyada por la versión de Jessie, es quien les indica el recorrido, los pone a buscar por arriba y por abajo, a un lado y al otro del caño, sin siquiera motivarlos debajo del post Culbert, que por su gravedad y características las direcciones en las cuales fueron producidas se causaron en la humanidad de Luis Andrés en diferentes tiempos y con distintas clases de energía. Demostraría también que no eran producto de una caída de altura, que fueron causados por terceros ayudados por la acusada Moreno Ramírez, lo que permitió adecuarlo a la descripción típicas que sobre el homicidio trae el artículo 103 y sobre el estado de indefensión como agravante del artículo 104. Además, que la víctima no falleció como consecuencia de un accidente y que las afirmaciones de quien vio por última vez a Luis Andrés con vida constituyeron acciones eficaces para determinar su muerte. 2. De la víctima, aunque no tuvieron teoría del caso, pues es de partes, claro, eso es cierto, en este sistema es teoría del fiscal y el teoría de la defensa. Las víctimas siempre van en compañía del ente acusador. Aunque no tuvieron teoría del caso, pues es de partes, ellos son, víctimas son intervinientes especiales y el Ministerio Público. El despacho les permitió su intervención activa en juicio y para la cual manifestaron que de acuerdo a las previsiones jurisprudenciales, principalmente recientes sentencias del 7 de diciembre del 2011, la representación de víctimas no tenía una teoría del caso distinta a la de la Fiscalía, por lo que apoyarán su tesis dirigida a que evidentemente la muerte del joven Luis Andrés Colmenares no fue producto de un accidente, sino de la coautoría impropia. Recordemos que hay coautoría propia y hay coautoría impropia. La coautoría impropia por parte de la acusada Laura Milena Moreno Ramírez, que parte de una serie de acciones o actuaciones que son fundamentales para configurar la coautoría respecto al dominio de un hecho. En este caso, las circunstancias fueron fundamentales por parte de la acusada para evitar a que se llegara a la verdad y se diera una atención adecuada a los hechos, quien de acuerdo a las pruebas que presentará la Fiscalía se corroboraría cómo fue puesto con vida en el Bosque Culbert debajo de la carrera 15, el canal El Virrey, y ello después de que golpeó y ocasionó su muerte de acuerdo a la prueba pericial que se presentará en el juicio, con golpes en diferentes trayectorias y diferentes vectores, energías y desde luego todo ello en el marco de una noche que como a cualquier otra persona puede ocurriría
que en principio era de diversión y compartimiento con los amigos, pero que terminó en una desgracia. Refirió el representante de víctimas que lo que se busca es la verdad y la justicia que le asisten a las víctimas del caso conforme a la prueba de la Fiscalía en aplicabilidad de la sentencia C-228 del 2002. De la defensa de Laura Milena Moreno Ramírez, expresó que esa noche del 30 de octubre y madrugada del 31, Laura recoge a Luis Andrés, que en paz descanse, van hacia un sitio ubicado en la zona rosa conocido como la discoteca Penthouse, carreras 13 y 14 con calle 82, aproximadamente, frente a un parque pequeño que queda continuo a un hotel. Y en esa discoteca la estaban esperando sus compañeros, amigos que no eran de ella sino de Luis Andrés, departiendo como lo hace cualquier joven de esta época. Algunos nuevos amigos, otros conocidos, y hacia las 3 de la mañana más o menos salen de la discoteca y a partir de un deseo absolutamente natural de cualquier joven que haya estado en su lugar de repartimiento sale a comer un perro caliente en un sitio donde hay varios sitios que venden perros calientes, carrera 15 con la 85, que establecerá con apoyo de la prueba testimonial y técnica que al menos entre las 3 y 14 y las 3 y 21 horas Andrés se encontraba vivo y tuvo la oportunidad de conversar con una persona telefónicamente. También como hacia las 3 y 28 o 3 y 29 horas de la mañana aproximadamente, estando en el sitio donde estaban comiéndose un perro, Luis Andrés decide salir a correr. Según el relato de las dos únicas personas que se encontraban presentes, Laura tenía baletas, no tenía tacones, mientras que Jesse sí tenía zapatos altos. Laura decide irse detrás de Luis Andrés como quiera que era la que estaba en mejores condiciones para alcanzarlo. Luego de un recorrido que se establecerá técnicamente hacia las 3 y 34 am, es decir, 5 o 6 minutos después, se ubica en el Caño El Virrey donde le da alcance. Habían unos segundos y cuando hablan unos segundos y cuando están conversando telefónicamente con Jesse, Laura relata en directo cómo él accidentalmente cae al Caño El Virrey. Está hablando de las 3 y 36 am, que establecerá no solo con el relato de Laura Milena y la evidencia de carácter técnico, cuál fue la conducta desplegada tanto por Laura como por Jesse y demás compañeros desde esa hora 3 y 40 o 3 y 42 o 3 y 50 máximo, cuando se acercan al callo ubicado en la carrera 15 con calle 87, y cómo luego de varias búsquedas infructuosas en el lugar de ella y sus compañeros, finalmente, después de pedir auxilio a las 4 y 47 aproximadamente, llega el primer grupo de bomberos, y cómo de haberse por parte de este primer grupo de bomberos cumplido con el protocolo que implicaba haber hecho el recorrido en el Caño El Virrey, adentro y no afuera, de haberse introducido en el post-culvert, hubiesen ubicado 25 metros dentro desde la entrada del costado oriental del Caño El Virrey el cuerpo sin vida de Luis Andrés, que se mostrará cómo desde el punto de vista científico la causa de la muerte fue única y exclusivamente asfixia por inmersión, la cual tuvo lugar entre unos 4, 8 o 9 minutos máximo de su caída, después de haber sido
arrastrado por un caño que tiene un canal que tenía un cauce con un nivel e importancia, no de cualquier día, sino el día justamente horas siguientes al 30 de octubre, más lluvioso del mes y de los últimos 50 años en Bogotá. Agrega la defensa que justo ese día 31 de octubre de 2010, cuando finalmente después de varios intentos de búsquedas infructuosas hacia las 7:30 y 8:20 de la noche, finalmente es hallado el cuerpo sin vida de los CISO ese día 31 de octubre de 2010. Fue el único día que no llovió. No cayó una gota de agua y permitió que el cauce del canal bajara y fuese aún con dificultades perceptibles a la vista de quien lo encontró. Se establecerá que el día siguiente, 1 de noviembre del 2010, a las 2:30 p.m. aproximadamente, se realizó la necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Necropsia que identifica la causa de la muerte y que luego la Fiscalía dio un giro a partir de los hallazgos de una posterior exhumación que será objeto de debate. Que las lesiones producidas en el rostro de Luis Andrés fueron consecuencia de un único impacto contundente cuya energía se distribuyó generando fractura a los demás huesos de la cara propio de una caída de altura. A partir de precisos aportes de la ciencia que del análisis de la posición en que fue hallado el cuerpo de Luis Andrés, no hay evidencia que haya sido alterada para hacer ver que fue arrastrado y llevado a otro lado distinto donde falleció. De hecho, a esta defensa le parece entrever, al escuchar la teoría del caso de la fiscalía, que pudiera darse una especie de variación del supuesto fáctico contenido en el escrito de la acusación, pero no quiere especular, sino esperar qué es lo que va a pasar en desarrollo de la actividad probatoria y las alegaciones finales para llegar a esa conclusión. Simplemente que no existe evidencia científica que permite establecer que hubo un desplazamiento y una colocación posterior en un lugar para que fuera hallado en la segunda búsqueda. Que esa supuesta tarea de ser ubicado en un sitio posteriormente de la primera búsqueda, hecha además para poder generar una especie de coartada acerca de la muerte que según la fiscalía es producto de golpes violentos de terceros sin señalar quiénes son, lo cual no solamente contraviene lo que la prueba va a mostrar, sino que raya en lo increíble como en su momento se establecerá. ¿Qué causó la muerte? Técnicamente la única causa lo fue una sumersión, asfixia por sumersión incompleta de una persona que se encontraba en estado de inconsciencia cuando recibió el ingreso de una cantidad suficiente de agua en sus pulmones, que probará dentro de los límites que las lesiones producidas en el rostro de Luis Andrés por sí mismas no estaban con suficiente entidad para causar la muerte. Es decir, que si hubiese tenido una atención oportuna, las cosas serían diferentes. Lo que la defensa puede plantear con claridad es que desafortunadamente, al momento en que llegó el primer grupo de bomberos, quienes no lo hallaron, pues no buscaron como tenían que buscarlo. Ya había fallecido aproximadamente una hora antes. Se establecerá a partir de la evidencia de carácter científico que esa madrugada, cuando salió de la discoteca Luis Andrés, se encontraba en estado de embriaguez. Que una persona de las características físicas suyas, aproximadamente 1,75 metros de estatura, 77 kilos de peso, talla, edad, condiciones atléticas, podía ser estimulado su sistema nervioso central de la manera que tenía la capacidad de desplazarse de manera autónoma, como efectivamente lo hizo. Que no se encontró en su cuerpo evidencia alguna que permitiera acreditar que fue víctima de una agresión violenta, golpiza, y mucho menos la ingesta de alcohol con posterioridad a su muerte. Se establecerá también
por medio de evidencia de carácter técnica que las fracturas encontradas en la estructura ósea de la humanidad de Luis Andrés, aparte de corresponder a un único impacto y a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía, sí tienen patrones que permiten identificar cabalmente como un tipo de lesión, considerada llamadas fracturas tipo Lefort, que identifican a un golpe contundente plenamente coincidente con una caída en altura, que de ninguna manera ese tipo de fractura Lefort son, en este caso, compatibles con una golpiza. Igualmente se podrá ver a partir de evidencia científica que del análisis que muestran las radiografías sometidas en la exhumación, que las fracturas no solamente son compatibles con lo que se afirmó, sino que además en la forma como fueron descritas en la necropsia aparecen protuberantes errores acerca de la identificación de fracturas que no son realmente tales. Se establecerá a partir del aporte de expertos forenses que, haciendo un análisis, individualización y reconocimiento de la plantilla del rostro del occiso, que las heridas encontradas son perfectamente compatibles con la caída de altura en el lugar del caño del virrey, que dichas lesiones fueron producidas en esa hipótesis de la teoría del caso de la defensa de una caída en altura a través de un único objeto en estructura vertical de derecha a izquierda con un largo patrón de lesión compatible con fracturas tipo Lefort, que demostrará que a través de las evidencias científicas se establecerá que las condiciones físicas de luminosidad del lugar del caño y sobre todo de la topografía y de las características reales del bosque Culbert en donde se encontró el occiso, es decir, 25 metros entrando desde el costado oriental con indicativas de la que es perfectamente posible que una persona de las características del occiso de haberse caído y quedar consciente hubiera podido ser arrastrado y quedado aprisionado en ese sitio exacto del bosque Culbert donde fue finalmente encontrado. También que si los miembros del cuerpo de bomberos del primer grupo hubiesen entrado al bosque Culbert, no solo tres más, porque fue hallado 25 metros adentro. Si hubieran llegado allá a una distancia por lo menos 20 más de esos 25, y antes de eso hubiesen podido encontrar la humanidad de Luis Andrés Colmenares. Claro, eso fue lo que yo pude percibir, que en Netflix está la serie de este caso, pero pues obviamente con unos matices ahí también de que nada que ver pues con la prueba científica. Pero grosso modo, lo que puedo observar, claro, es que el cuerpo cae al caño de aguas residuales y por la cuestión de la lluvia que había caído protuberante en esa época, pues el cuerpo se arrastra y queda, como dicen, encunetado. Por eso es que el primer grupo de bomberos, según pude ver en la película, no lo observan. Pero si hubieran sido, como dice allí, más diligentes con el tema del protocolo, de pronto unos metros más hubieran entrado al bosque Culbert, que dicen ahí más o menos. Bueno, grosso modo. Bueno, la cuestión jurídica es que este caso pues sale ahora a la luz pública nuevamente por el tema de que va a ir en recurso extraordinario de casación. Pues Eider me dice ayer que él siempre envía esta providencia, tengo que leérmela en lo probatorio, pero por lo que veo yo, miren ustedes, el tema tan importante de la teoría del caso de la Fiscalía, teoría del caso de la defensa. Y les pongo como muestra de un botón el tema no solo de el ciudadano norteamericano John Paulus por el caso de Valentina, de la joven, en paz descanse, y que fue condenado pues a 42 años, pero porque yo recuerdo muy lacónicamente la defensa dijo por allí en la teoría del caso, dijo que él iba a demostrar que eso era un tema de un homicidio culposo. Es decir, de un feminicidio se degradó a un homicidio culposo, pues obviamente que eso
pues no, lo dije lacónicamente porque en 2 líneas lo dijo, nada más, en teoría del caso, pero otra cosa muy diferente de lo que yo observo aquí con este tema. Por supuesto que hay que tener presente algo, y es que yo les digo a ustedes, este sistema procesal penal es de recursos, Una defensa a duras penas, una defensa pasiva dándose una pelea con el fiscal, eso es una pelea como decimos, de burro amarrado con tigre. Porque les recuerdo la sentencia 36357 del 26 de octubre del 2011, de Julio Enrique Socha Salamanca. Si uno se va a presentar una teoría del caso, pues es una hipótesis, aunque no es la obligación hacerlo por parte de la defensa, pero yo creería que dadas las circunstancias tan importantes que tiene una defensa penal, lo más conveniente es que se asuma con la logística necesaria de llevar a juicio oral a tratar de demostrar, y pues que el juez entienda de que si la fiscalía tiene una carga de demostrar la responsabilidad más allá de toda duda, que la defensa por lo menos con base en ese artículo, principio rector, se llegue por lo menos hasta como dice acá, el indubio pro reo. En consecuencia corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Y es que la sentencia que yo les digo y les cito para que la consulten, que dice presentar como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. Eso es para la defensa. Y hay un ítem 2.3.2, no ofrecer explicación alguna y dedicarse en el transcurso de la misma audiencia por una de las varias estrategias metodológicas que haya preparado, incluida la teoría que en un principio hubiera preferido exponer, a fin de controvertir como crea conveniente las proposiciones tanto empíricas como jurídicas que fuera introduciendo la contraparte. Ítem 2.3.3. Exponer una determinada teoría del caso sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla como lo dicten las circunstancias de acuerdo con el devenir de cada asunto. Ítem 2.3.4. Y no presentar ni construir hipótesis alguna, limitándose a cuestionar el alcance de las pruebas del acusador, evidenciar la falta de solidez de los argumentos o destacar las inconsistencias de su postura. Entre paréntesis, aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la fiscalía fuese muy deficiente. Así entonces, en este sistema actual de confrontación de hipótesis o de teorías, vuelve otra vez entonces el tema de cuando se llega a esa fase intermedia que es el control de la acusación. Entonces, si se viene esto aquí en relación con la valoración jurídica y probatoria del escrito de acusación, especialmente lo relativo a la probabilidad. Entonces, cobra fuerza que en esa instancia podría darse una primera discusión sobre los alcances de la prueba que tiene la fiscalía para tratar de desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, eso es supremamente importante porque pues muchas veces hay fiscales que cometen sus errores, tiran un escrito de acusación con lo que apenas pegue el copyright de lo que en la primera audiencia de medida de imposición de medida de aseguramiento, y hasta ahí se quedan cortos
ni siquiera ahondan por cuestiones muchas veces de problemas de logística, digámoslo así. Entonces, es un copyright de lo que tiene hasta ese momento y el escrito de acusación, y no vuelven a tratar de auscultar elementos materiales probatorios de evidencia física. Claro, la fiscalía pues es el persecutora, su función es perseguir el crimen, todo esto, pero pues obviamente que en algunas ocasiones se vuelve es un tema mediático, un tema en el que el fiscal quizá no tenga lo suficiente evidencia para ir a llevar a una persona hasta un juicio oral, y menos condenar a una inocente, una persona que no ha tenido ningún tipo de responsabilidad. Entonces, en esencia, ese control intermedio me parece que en buena hora podría ser un mecanismo para que solamente se filtre lo que realmente debe llegar a un juicio oral. Aunque miren ustedes, pues este caso de Colmenares, pues como les digo, es que es mediático y depende también de, eso es que decirlo, la plata. Este es un sistema nuestro, por eso fue que cuando entró pues la ley, la 906 y el acto legislativo, el artículo que reforma la Constitución Política, el artículo 250, se crea pues al tiempo la Defensoría Pública. Claro, porque a una persona la capturan y la tienen que poner a disposición de autoridad judicial competente para que resuelva dentro de las 36 primeras horas. Entonces, lo que hace el fiscal es, presénteselo ahí al defensor público, entrevístelo y vámonos con ese señor para audiencia pública, para una audiencia. Entonces, para poder darle trámite a este sistema procesal, porque no sería un caos, pues, obviamente, la persona tiene hasta el derecho a nombrar un abogado de su confianza, pero eso no está al alcance de todos, por supuesto. Una defensa penal cuesta, una defensa penal en la que tenemos que acompañarnos de un grupo de investigación de funcionarios, de peritos, también cuesta. Eso fue lo que yo pude observar en el caso de Johnny Rodolfo Leal. Pues, aparte, ya ustedes conocen todo lo que sucedió con la primera defensa que tuvo hasta cuando renunció, y ya después llegó el defensor público allí. Pero vimos también para mí una descompensación en el tema probatorio, porque pues si hubieran tenido para ingresar a juicio oral algunos peritos, pues de pronto hubiéramos visto una situación más compensada en el equilibrio de las cosas. Igual, de todas maneras, pues allí ya la tomó la decisión la judicatura con base en lo que le ingresó al juicio oral, y con eso pues edificó, construyó las bases para dictar la sentencia de responsabilidad penal contra el señor Johnny Rodolfo Leal, condenado a 55 años. Pero pues uno entiende esta dinámica de los procesos penales, y pues es una cuestión muy complicada en la defensa, y pienso pues que esta sería un filtro, el control del escrito de acusación, para que pues también personas que no deben llegar a un juicio oral, que terminara eso en una preclusión, no necesariamente llegar a juicio, y así también entonces eso redundaría en los gastos, en los costos que implica tener que poner un abogado de confianza en este sistema procesal. Bueno, yo quería pues decirles esto iniciando esta semana. Pues voy a mirar la sentencia. Me dice Eider que es la sentencia en cuestión de
como la edificó el juzgado de primera instancia y llegó a esa decisión, que pues ya también una decisión del tribunal, no conozco, pero si ahora se está admitiendo la demanda por un recurso extraordinario de casación, pues no sé, el abogado que la presentó, pues tuvo que haberla, debe haber unas razones allí para haber admitido la Corte Suprema de Justicia, eso que es bien difícil que la admitan una demanda de casación. Y esperar entonces a que entre allá a la Corte Suprema de Justicia y entonces vuelvan otra vez a revisar este caso, pues ya no son 3 magistrados del tribunal, ya ahora son 9 magistrados los que entrarían a resolver este caso del señor, pues de la familia Colmenares. Ok, les dejo hasta aquí nomás, entonces revisen eso, los estándares, el estándar de inferencia razonable para imposición de medidas de aseguramiento, el estándar de la probabilidad del 336 y el estándar del convencimiento más allá de toda duda del artículo 381 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Hasta aquí nomás, ok, y con toda hoy a las 5 de la tarde, ahí estaremos frente al cañón. Vamos, mi tricolor, muchachos, ustedes pueden sacar un buen resultado. Ok, chao, chao.